Bienvenidos una vez más a la enseñanza del idioma ngobere. Dirwa kuyo bere da muy bogare, kuwe ngobere dirigo ne konde. Medare ni wa kidai, kuwe kenan blidare habe jebdo. Hoy aprenderemos en la parte de salud, cómo conocernos con una persona ngobere. Así es que esto es importante. Ne hago kuinkruwate, putioaterate. Empecemos con los 3 tiempos de los saludos. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nawoñedaño ngobere de gagri de regri amnedeo. Neñedreño ngobere ombro tigenete. Esto es muy importante para las personas que están aprendiendo apenas ngobere y quieren conocer más la parte básica para comunicarse con una persona ngobere. Esto es importante. Mungkin aquí de kuin ngobere wato muntubridai hambrawa ngoberebe abone migare munguhai. Empecemos, importante la parte de la escritura también, y así su pronunciación también debe ser correctamente. Empecemos. ¿Cómo se dice buenos días en ngobere? Se dice kubukuindego. Kubukuindego. ¿Cómo se escribe? Empecemos. Kubu Queen Dego. Buenos días. Buenas tardes. Kubu Queen Dego. Buenas tardes. Buenas noches. Kubu Queen Deo. Deo. Estos 3 que ustedes ven acá, los 3 tiempos del saludo, buenos días, el primero, ¿sí? Buenas tardes, el segundo, y buenas noches, el tercero. Esto es muy importante. Deo, Deo. Como ustedes verán, son igualitos, solamente van cambiando estas 3 últimas. Estas 3 últimas van cambiando dependiendo del tiempo. Esto que está aquí, el primerito, dego, mañana, dere, tarde, y deo, noche. Esto es importante para que ustedes sepan. Así es que ya conocemos. Sin embargo, cuando nos encontremos con alguien ngobere y queremos comunicarnos más, aparte de estos saludos, y queremos preguntarle cómo estás, se dice en ngobere motuaño. Motuaño. ¿Cómo se escribe motuaño en ngobere? Vamos a conocerlo. Mo tua ño. Esto es importante saberlo. Motuaño. Yo le estoy preguntando a las personas cómo estás. Motuaño. Y probablemente esa persona me vaya a responder que están bien. Y eso en ngobere se dice tidakuin. Estoy bien. Tidakuin. Tidakuin. Esto en ngobere. Tidakuin. Y también, si esa persona me quiere preguntar, ¿y tú cómo estás? En ngobere se dice aune motuaño. Aune motuaño. ¿Cómo se escribe? Aune motuaño. Y hay una probabilidad alta de que yo le responda tidakuin rato. Estoy bien también. Tidakuin rato. Estoy bien también. Tidakuin rato.
Estoy bien también. Y de acuerdo. Como ustedes verán, ya hemos establecido una conversación con alguien, ¿sí?, que conocimos y ya estamos conversando y todos los demás. Sin embargo, quiero preguntarle cómo se llama. ¿Cómo se llama? En Overe sería Mocoño. ¿Cómo te llamas? Mocoño. Se escribe de esta manera. Mo, co, ño. Mocoño. Yo le estoy preguntando cómo se llama o cómo te llamas, Mocoño. Y probablemente él me vaya a dar su nombre y sería, me llamo, se dice en Overe, Tico, me llamo, Tico. Y si esa persona tiene nombre en Overe, supongamos que es una mujer, y me vaya a responder que se llama Bego, en Overe, Bego, y me dio su nombre. Y probablemente que ella me vaya a preguntar, ¿y tú cómo te llamas? En Overe se dice, Aune Mocoño. ¿Y tú cómo te llamas? Aune Mocoño. Aune Mocoño. ¿Y tú cómo te llamas? Y también, como ya hemos establecido una conversación, yo le voy a dar mi nombre. Supongamos que yo me llamo en Overe Ito, y yo le voy a decir Tico Ito. ¿Sí? Vamos a escribir y completar nuestro diálogo. Tico Ito. Ya le di mi nombre en Overe Ito. Tico Ito. Ella se llama Bego y yo me llamo Ito. De esta manera ya hemos establecido una conversación, una pequeña conversación básica. Sin embargo, tengo más curiosidad y yo le voy a preguntar, ¿y para dónde vas? ¿Para dónde vas? En Overe se dice Moniguiño. Moniguiño. Se escribe de esta manera. Mo, Nigi, Ño. ¿Para dónde vas? Probablemente ella me vaya a responder que va a pasear. En Overe me va a responder Tinigi Basare. Voy a pasear. Tinigi Basare. Se escribiría así. Tinigi Basare. Voy a pasear. Y también, como ya tenemos una conversación, ella me vaya a preguntar, ¿Aune Moniguiño? ¿Y usted para dónde va? Aune Moniguiño. Aune Moniguiño. ¿Y usted para dónde va? Y yo le voy a responder que también voy a pasear. También voy a pasear. En Overe se dice Tinigi Basare Rato. Tinigi Basare Rato. Basare Rato. También voy a pasear. También voy a pasear. De esta manera ya iniciamos una conversación con cualquiera de estos tiempos, dependiendo del momento que yo me encuentre con Bego, y hemos establecido una conversación. Tenemos ya una comunicación en donde ya le pregunté cómo estaba, también ella me preguntó, luego le pregunté que cómo se llamaba, también ella me preguntó, y posteriormente yo le pregunté que para dónde ella iba,
y así sucesivamente. Luego de esto podemos despedirnos y muy importante conocer esto, que en castellano se dice hasta luego, hasta pronto, nos vemos. Eso en obere solamente en dos palabras, que es hatuaita. Hatuaita. El ha, luego el tuaita. Hatuaita. Eso significa hasta luego, hasta pronto, nos vemos. Se escribe de esta manera. Ha, tuaita. Hatuaita. Hasta luego, nos vemos, hasta pronto. Hatuaita. Sin embargo, también existe otra manera de despedir, por ejemplo, Dios te bendiga, que Dios te acompañe, ¿sí? Más bien es una manera de como dar bendición, pues, que Dios te acompañe. Entonces se dice Nuberigamove. Se escribe de esta manera. Que Dios te acompañe en Obere se dice Nuberigamove. Diga mo ve. Que Dios te acompañe. Luego digamos, esto es muy importante. Luego de Hatuaita, nos veríamos ver como para cerrar la conversación. De una manera de decirle a las personas que Dios te acompañe. Como ustedes verán, existen muchas palabras con diéresis y es importante haber conocido en la primera sesión estas vocales con diéresis o, o. Como ustedes ven, que queen, deo, que queen, dere, que queen, deo, mo tuaño, tita queen, aune mo tuaño, tita queenrado, mo coño, tico bego, aune mo coño, tico ido, moniguiño, tini basare, aune moniguiño, tini basare rata. Hatuaita, luego digamos. De esta manera se establece una conversación, una pequeña conversación con alguien obere y de esa manera uno hace amistades cuando hay una conversación de esta manera. Así que muchas gracias, espero que esto te sirva como una guía si usted está aprendiendo en obere. Hatuaita, Nuberigamove.